Hola, después de unos meses sin hacer ningún tutorial, lo voy a retomar para todo aquel que quiera seguir profundizado en el framework Tuercas 128 para desarrollar juegos para modelos 128K de Spectrum, y también para mi yo del futuro, para cuando retome el desarrollo de juegos, que va a ser en este año 2026, pues tener también esta referencia visual y en forma de tutorial, eh, bueno, para también tener conceptos más frescos cuando retome el desarrollo de un nuevo juego. Porque bueno, lo tengo documentado en el propio código, pero si lo pongo si grabo este registro en vídeo, pues también me van a quedar a mí un poco más claros mis propios conceptos y más fijados en mi memoria. En el tutorial de hoy voy a explicar cómo usar bloques animados, aunque también voy a dar un poco marcha atrás, abriendo un pequeño paréntesis, para explicar un concepto muy fundamental cuando se desarrollan juegos o cualquier software en modelos de 128K, que es el mapa de memoria. Los bloques animados eh, son elementos gráficos que tienen una cierta animación, como por ejemplo este escudo o, esta cadena de aquí, ¿vale? Tienen animación, pero no se mueven del sitio. Por ejemplo, ese minotauro que camina es un spray, no es un bloque animado, o esa especie de toro rojo que hay en la parte de abajo de la pantalla, yendo de izquierda a derecha, que salta y genera fuego, eso es un spray, ¿vale? Tiene animación, pero se mueve. Los bloques animados en el Tuercas 128 Framework son elementos gráficos con una cierta animación, pero que no se mueven del sitio, ¿vale? Y es lo que vamos a ver hoy. Pero antes abro un paréntesis para dar algún detalle más de lo que ya comenté en algún otro tutorial, que es el mapa de memoria. Eh, yo nunca había hecho un juego, ningún tipo de software para los modelos de 128K, ni en la época clásica ni ahora en la época Homebrew. Y cuando empiezas a hacerlo, lo primero que te das cuenta, y ya surge de forma orgánica y natural, es que necesitas un mapa de memoria. Un mapa de memoria porque aunque los modelos de 128K, como su propio nombre indica, tienen 128K de RAM, no son accesibles de forma simultánea esos 128K. Entonces hay que diseñar una estrategia para que en cada momento tengas justo el trozo de memoria que necesitas, ¿vale? Solo puedes acceder a esos 128K en bloques de 16, ¿vale? Y solo puedes acceder a un bloque de 16 de cada vez. Eh, voy voy a ir a esta web, que es el wiki del spec.org, que, bueno, aquí hay un curso de ensamblador de Santiago Romero, que es fabuloso, es una referencia, es una guía de referencia que yo uso constantemente cuando estoy programando. Cuando tengo cualquier duda, vengo aquí. Tengo otras fuentes, ¿no? Pero esta quizás sea la fundamental. Además tiene una tabla de instrucciones del Z80 estupenda, que también la utilizo. Aunque bueno, cuando estás programando en la vorágine acabas conociendo de memoria, pues los ciclos y el tamaño de cada instrucción, pero bueno, esta referencia de las instrucciones también está muy bien en esta web, ¿no? Y en concreto también está muy bien, ¿no? Las introducciones, ¿no? La paginación de memoria. ¿Cómo explica la paginación de memoria de los modelos de 128K? El Z80 de cada vez solo puede direccionar 64K, que son estos cuatro bloques de 16K. 16K para la ROM, 16K para la zona de pantalla, aunque bueno, es un poquito menos. En la pantalla son más o menos 7K y luego hay otros 9 que se pueden utilizar para otros temas. Una RAM de propósito general y otros 16K que también de propósito general, que también ahí es donde se va a mapear los 128K de RAM. Siempre
cogiendo solo 16K de cada vez. ¿Vale? Ya lo pone aquí. En este otro gráfico se ve mejor, ¿no? Aquí en la parte de abajo está la ROM, el banco 5 que es la pantalla, el banco 2 que siempre está disponible, ¿vale? Aquí este banco 2 siempre está accesible, y después en los 16K de arriba de la memoria, a partir de la posición C000, es donde podemos distribuir los 8 bancos de 16K, pero solo uno de cada vez. ¿Vale? Yo puedo tener en un momento dado aquí el banco 0, pero no tengo los otros 7 bancos. ¿Vale? Entonces es muy importante decidir qué funcionalidad o qué tipo de datos o de código voy a poner en cada banco. De tal forma que cuando lo mapee aquí, ese banco, voy a poder hacer una determinada función o acceder a un determinado tipo de datos. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo real, que es el caso de Perseus. En el banco 2, en la RAM 2, que como decía siempre está accesible, mi recomendación y lo que recomiendan muchos programadores y la mayoría realmente es poner en ese banco código y datos que son core para el funcionamiento del programa. En mi caso, pues tengo el bucle principal, bueno, lo que es color verde es código y lo que es color rosa es datos, ¿no? Pues aquí en la parte verde tengo el bucle principal del juego, las rutinas que controlan las entradas, es decir, teclado, joystick, etcétera, la rutina de interrupciones, la rutina de selección de interrupciones, que solo ocupa 88 bytes, pero que en la propia rutina luego llama a este otro banco de aquí, que se llama BF1, B es de banco, F fast y 1, luego veremos por qué hay bancos fast y bancos slow. Y en este otro banco que aquí son 16K, aquí es donde está el código de mi sound tracker, ¿vale? Y los datos de la música, instrumentos, efectos de sonido, ¿vale? Que aunque aquí en el banco 2 la rutina de selección de interrupciones, que es la que genera el sonido y hace alguna otra cosita, solo ocupa 88 bytes, luego mapea en esta zona de aquí el banco rápido, número 1, que ya os diré más adelante cuál de estos es, y en ese banco rápido número 1 está el código del soundtrack, ¿vale? Y la música, y va 50 veces por segundo, se van generando los sonidos de la música y efectos. Vale, pues volviendo al banco número 2, está rutinas que gestionan el switching de los bancos de memoria y transferencias de memoria de un banco a otro, y las rutinas de renderizado, que son especialmente críticas y por eso están en este banco. Tanto las de pantalla, renderizado de pantalla, como las de sprites. ¿Vale? Y después también tengo aquí 10K, algo más de 10K, en el cual de esos 10K, más o menos 9 son para sprites, ¿vale? Y de esos 9, más o menos 4, la mitad es para el sprite de Perseus, ¿vale? Todos los sprites de Perseus están ahí cuando se agacha, cuando salta, cuando hace el dash este, ¿vale? Todo eso está ahí. Y después hay otros de esos 9K, la otra mitad es para los sprites y bloques animados que hay en la pantalla, ¿vale? Realmente todos los sprites y todos los bloques animados, me refiero a los bitmap, ¿no? Al bitmap que define los sprites y los bloques animados, están en un banco ocupando 16K, están en el banco lento número 2, que es este de aquí, ¿vale? Veis que los sprites de todo el juego ocupan casi 12K y los bitmaps de los bloques animados ocupan poco más de 4K, solo me quedaron 8 bytes libres. Pero claro, esos 16K, tenerlos siempre accesibles y que también esté accesible la memoria de vídeo, tanto el banco 5 como el banco 7, más otras rutinas, es imposible. Por lo menos con la estrategia de diseño que he usado yo,
me resultaba imposible. Entonces, en esta zona de la RAM 2 reservada para bitmaps de, de bloques animados y sprites, solo tengo los de los que están en la pantalla en curso, ¿vale? En esta pantalla en curso, pues están, pues hay un minotauro aquí arriba, este otro aquí, el fuego, el escudo, ¿vale? El, eh, el propio sprite de Perseo. Entonces, cuando se pinta una nueva pantalla, ya se sabe que el motor sabe que sprites van a ir en esa pantalla, sprites y bloques animados, y se los trae de este banco lento, número 2, a esta zona de aquí, que está siempre accesible, lo cual va a facilitar luego el renderizado de sprites y de bloques animados, ¿vale? Y después, en esta otra zona de aquí de datos, hay un buffer de 1200 bytes que se utiliza para almacenar lo que hay debajo de los sprites, ¿vale? Si vais al tutorial donde explico cómo pinto sprites, veréis que antes de pintar el sprite se guarda en una zona de memoria lo que hay debajo de sprites para luego borrarlo, o sea, ir a ese buffer de memoria y volcarlo sobre la pantalla, ¿vale? Pues ese buffer de memoria son 1200 bytes que están aquí, ¿vale? Eh, pero diréis, bueno, en el tutorial donde explicas el pintado de sprites, dices que utilizas la shadow screen, ¿no? Entonces, si estás pintando en la shadow screen, necesitas otros 1200 bytes. Efectivamente, esos otros 1200 bytes para la otra pantalla están en el banco cero, ¿vale? Yo he buscado una estrategia que, bueno, no es ni mejor ni peor que otras, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes respecto a otras. Y la estrategia que he utilizado yo, buscando ahorrar memoria, es almacenar en ese banco cero ese otro buffer de 1200 bytes para pintar, para almacenar lo que hay en la pantalla del banco número 5, ¿vale? Porque cuando estoy pintando en el banco número 5, puedo tener mapeado el banco cero en la parte superior, ¿vale? Eh, y cuando tengo la segunda pantalla en la shadow screen mapeada en el banco, en esta zona de pantalla, o sea, el banco 7 está aquí, uso los 1200 bytes del banco 2 para guardar como buffer de lo que hay debajo de los sprites, ¿vale? Se podrían haber usado otras estrategias, ¿no? Pero la ventaja de usar esta es que me ahorro 1200 bytes en el banco número 2, ¿vale? Aquí en el banco número 2 ya estoy muy justito. Si tuviera que reservar otros 1200 bytes en el banco número 2 para ese buffer de pantalla, de repintado luego de sprites, los perdería pues o de código o de sitio donde puedo almacenar bitmaps de sprites y de bloques animados, ¿no? Entonces preferí primar el tener más espacio para el código, que bueno, eso lo necesitaba sí o sí, y también preferí primar tener 1200 bytes adicionales para, para los propios bitmaps de bloques animados y de sprites, ¿vale? Complica un pelín el algoritmo renderizado, no mucho, esa es una desventaja. Otra desventaja es que esos 1200 bytes los pierdo en el banco cero, ¿vale? Pero los gano en el otro lado. Entonces, lo repito, eh, no es bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente la necesidad y la estrategia que quería utilizar yo me llevó a hacer ese reparto. Y además utilizo el banco 2 y el banco cero porque es memoria no contended,
¿vale? No contenida o que no está en contienda. Eh, ¿Eso qué es? Mm, De los 8 bancos que tiene el modelo de 128K, eh, el banco cero y el banco 2 siempre, en cualquier modelo, es memoria no contenida o que no está en contienda. Lo cual quiere decir que es memoria rápida. Que no está en contienda quiere decir que cuando la ULA pinta la pantalla, ¿vale? Tiene que acceder a memoria. Y cuando la ULA accede a memoria, no puede acceder el Z80, con lo cual se ralentiza el acceso a memoria si es que el Z80 necesita acceder a la vez que la ULA, ¿no? Pero eso solo no pasa con todos los bancos. En el modelo 128K, en los bancos 0 y 2 es memoria rápida, ¿vale? Los bancos 5 y 7, que son lo de la pantalla principal y la shadow screen, sí que es memoria contenida, es decir, memoria lenta, por llamar, hablando rápido, ¿no? Y los bancos 1, 3, 4 y 6, pues dependiendo del modelo, pues son rápida en unos modelos y lenta en otros. En unos modelos es rápida el 1 y el 3 y lenta el 4 y el 6, y en otros modelos, el Plus 2A y el Plus 3, es al revés, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo cuál es cuál, pero que os quedéis con esa idea, que el 1 y 3 es lento en unos modelos y en esos mismos modelos el 4 y 6 es rápido y en los otros modelos de 128K es al revés. Entonces, por eso yo aquí en el mapa de memoria, en vez de a estos modelos llamarlos 1, 3, 4 y 6, los llamo rápido 1, rápido 2, lento 1 y lento 2. Porque en el cargador del framework se detecta qué modelo está corriendo el programa, y en función del modelo, pues meto en el 1 y el 3 estos dos bancos, o al revés, meto estos otros dos en el 1 y el 3, ¿vale? Y luego el 4 y 6 en los complementarios, ¿vale? Para asegurarme de que en los bancos rápidos tengo código y datos críticos, ¿vale? Porque van a ser de acceso más rápido, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo he decidido poner en los bancos rápidos el sound tracker y el mapa de memoria, perdón, el mapa del juego, ¿vale? Y en los bancos lentos tengo los menús, la intro, que no necesita rapidez, y uh, los bitmaps de bloques animados y sprites, ¿vale? Que solo que luego, hablándolo con un programador de Europa del Este, me hizo notar una cosa que tiene toda la razón, y en mi próximo juego seguro que cambiaré la estrategia, que es que el sound tracker se llama cuando se produce una interrupción, y cuando se producen las interrupciones, la ULA está pintando el borde de la pantalla, ¿vale? Con lo cual todavía no está accediendo a memoria, y si el sound tracker es suficientemente rápido, que lo es, ¿vale? Que no consume muchos ciclos de reloj, le da tiempo a ejecutarse mientras la aula está pintando la parte del borde de pantalla, y entonces este código y todo lo que es el sound tracker podría estar en un banco lento, ¿vale? Y podría usar este banco rápido que Perseus lo ha usado para el sound tracker, pues podría usar ese banco rápido, pues por ejemplo para los sprites, ¿vale? Que no se acceden con mucha frecuencia, porque repito, solo se acceden cuando se pintan las pantallas, pero
eh, es velocidad que se gana y velocidad que realmente aquí no se necesita. Ya os digo, es algo que yo tenía en la cabeza, que el Sound Tracker necesitaba velocidad os comento que este programador de Europa del Este me dijo, oye, piénsalo bien porque no es así y efectivamente yo creo que, vamos, tiene toda la razón del mundo. Entonces, lo bueno de tener esto esquematizado y tener un diseño bueno del mapa de memoria es que hacer ese cambio en mis juegos futuros va a ser muy sencillo, porque solo voy a tener que ir al cargador del framework y donde le digo, cárgame el soundtrack en el banco rápido 1, lo cambio y le digo, no, en el banco número 1, cárgame los bitmaps de bloques animados y sprites. Y al revés, en el banco lento número 2, méteme los 16K del soundtracker. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tengo en el banco 2? En el banco 2 está el cargador, la tabla de interrupciones y la pila. La pila siempre tiene que estar por debajo de esta posición de memoria, de la C000. ¿Por qué? Porque si hago switching de los bancos de memoria, evidentemente si lo tuviera aquí en algunos de estos bancos, los datos de la pila se perdían, se corrompían y el programa se colgaría. Entonces tiene que estar en esta zona de pantalla, ¿vale? Y mejor entre la 8000 y la C0, que repito que es memoria que no está en contienda, memoria no contenida. Después en el banco cero también tengo código crítico, que también al ser memoria no contenida, pues ahí tengo parte del código del propio framework, que es todo esto, y también tengo este código de aquí, que no es código del framework. Esto es este es el core de la filosofía de Tuercas 128 Framework. Este código de aquí en otro juego sería completamente distinto. Es el que el autor, el que use el framework para hacer su juego, tendría que programar y reescribir para dar personalidad a su juego. Por ejemplo, aquí está el código, estos 3283 bytes, es el código que controla Perseus, que define cómo se mueve Perseus, ¿vale? Que cuando le doy abajo se agacha, que cuando para arriba salta, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo ese código está ahí y repito, no está en el framework. El framework trae rutinas que es de aquí para arriba para facilitar la escritura de el resto del código. Esto que acabo de marcar sí que es del framework, pero todo esto de aquí ya no lo es. ¿Vale? Hay que escribirlo de cero. Por ejemplo, también está, que te voy a decir yo, el, este. Estos 147 bytes es el código que define cómo se comportan las estatuas. Que cuando Perseus la toca y tengo 50 monedas, la estatua desaparece y me cambia 50 monedas por un trozo de pergamino. ¿Vale? Que eso lo vimos en otro tutorial. O también está estos 761 bytes que son las del Walker. Los Walkers son estos enemigos que caminan, que cuando llegan a un borde dan la vuelta y que se engorilan y disparan, ¿vale? Que también dan la vuelta y se tranquilizan, ¿vale? Todo ese código, o que cuando llegan a un escalón lo suben o lo bajan, ¿vale? Todo ese código no es del framework, sino que está aquí, ¿vale? Y todo esto, si haces un juego nuevo, te lo tienes que cargar y reescribir, ¿vale? Para dar personalidad a tu juego. Y de aquí para arriba, todo esto de aquí, pues son rutinas que facilitan la vida al programador para escribir todo esto. Pues hay cosas que, yo que sé, las colisiones, la gestión de eventos. Eventos es, por ejemplo, que cuando eh, toco aquí la cadena esta, se abre la compuerta, ¿vale? Eso es un evento, ¿vale?
Pues también está la gestión de los bloques animados. Los bloques animados, esos sí que son estándar y están dentro del framework. Eh, Están también la gestión, rutinas estándar para gestionar el personaje principal, ¿vale? Aunque tú aquí en esta rutina de aquí definas cómo se mueve Perseus, hay cosas que van a ser siempre comunes y se van a utilizar en cualquier personaje principal del videojuego. Entonces, esos 267 bytes que hay aquí, pues son eh, es código que le va a facilitar la vida al programador cuando esté escribiendo este código de aquí, ¿vale? Y estos 2500 bytes de aquí son rutinas también que van a facilitar la vida al programador cuando tengan que escribir el código, pues, de los enemigos, o en este caso de las monedas de Perseus, o de los sprites saltarines, que son estos de aquí que acaba de saltar y escupe fuego, ¿vale? Aunque el programador tenga que escribir cómo se comporta este jumper, este sprite saltarín, ¿vale? Son estos 603 bytes. Hay cosas eh, que van a ser comunes a cualquier sprite que puedas diseñar, ¿no? Entonces, eso sí que está en el framework. Y son estas rutinas que hay en esta zona de aquí. En el bloque de dados, bueno, están los 1200 bytes que os explicaba antes, más alguno más para un control adicional. Y luego ya yendo a los bloques rápidos y lentos, en el bloque rápido número 1, como os decía antes, está el código del soundtracker más los datos que definen la música, los instrumentos, arpegios, etcétera, etcétera. En el bloque lento, rápido número 2 está el mapa del juego. En el bloque lento número 1 está el código de la intro y los menús, ¿vale? Porque en Perseus decidí que iba a tener intro y necesitaba una buena cantidad de memoria para ello. Si en el próximo juego que haga pues no hago intro, pues esto lo puedo aprovechar, por ejemplo, para otro banco de sprites, lo que es animado, ¿no? Podría aprovecharlo. Y en el último banco, en el lento número 2, pues como os decía antes también, está pues poco más de 4K de los bitmaps de los bloques animados y casi 12K de los bitmaps de los sprites. Y luego están los bloques de la pantalla principal, la RAM 5, y el bloque de la RAM 7, ¿no? De la shadow screen. Que los los primeros 6 casi picos de estos bloques pues es la pantalla y los atributos, ¿vale? Tanto en uno como en otro. Y en el bloque, en la RAM 5, aproveché los otros 9K para los bloques y superbloques, que ya os lo expliqué en unos primeros tutoriales, ¿vale? Eh, lo tengo aquí. Y después tengo otra zona de memoria en ese mismo banco, el banco número 5, para variables de juego. Las variables de juego, ya os adelanto un poco lo que son, pues son variables eh, que el framework facilita al programador para que el programador pues guarde, pues por ejemplo, las vidas. Perseus en este caso no tiene vida, ¿no? Pero tiene la energía, el tema de la invisibilidad, la ultravelocidad, el número de puñales que tiene, el número de monedas, ¿vale? Pues esas son las variables de juego. El framework tiene 20 variables de juego. Hay también una cosa que se llama timers. Los timers es esto de aquí arriba. Cuando coges, por ejemplo, el escudo, tienes, puse 30 segundos antes de que se acabe, ¿vale? Pues los timers permiten tener contadores de tiempo en los juegos.
Y también hay displays decimales, ¿vale? Que es para estos contadores, número de puñales, número de monedas o número de lo que sea que necesites en tu juego, ¿vale? Eso está en esta zona de aquí. Los, las variables de juego y otra cosa que se llama one bit flags, flags de un bit, que hay 256, que eso sirve, bueno, lo veremos más adelante. Los puede utilizar el programador para activarlos y desactivarlos en función de cosas que pasen en el juego y aprovecharlos pues, para eso, para hacer controles. Y también el propio framework utiliza flags de un bit para comunicar eventos, para que, por ejemplo, cuando le doy a esta cadena de aquí, activo un flag de un bit y una barrera que había aquí detecta que ese bit ha cambiado y la barrera desaparece. Eso lo veremos también más adelante. Bueno, y en el banco número 7, aparte de la shadow screen, aprovecho los 9K y pico que quedan por ahí, bueno, para un buffer de atributos que, que utilizo cuando le doy a la tecla de pausa o de abandonar el juego. Y también para almacenar el bitmap del propio Perseus y de Medusa. ¿Vale? Bueno, a estas alturas creo que ya no es un spoiler decir que en el juego unas veces eres, hasta un cierto punto, eres Perseus y si haces cierta cosa te conviertes en Medusa, ¿no? Pues aquí son 4K y pico que no me cabían en ningún otro sitio y como no los necesito a la vez en la memoria principal, en el banco número 2, pues los tengo aquí. Entonces, en función de si soy Perseo, vuelco estos 4K a esta zona de aquí que os decía antes, o si me convierto en Medusa, voy a la zona donde está Medusa y los vuelco aquí, ¿vale? El código que controla a Perseo y a Medusa es el mismo, es este de aquí, la máquina de Estados Unidos, pues la rutina es la misma, solo tengo que cambiar el sprite, el bitmap del sprite. ¿Vale? Como os decía antes, este es el mapa de memoria que he definido yo para el framework y para Perseo, pero repito, es el que he elegido yo. Si vais a hacer vuestro propio juego de cero, haréis el vuestro, ¿no? Pero lo que sí tenéis que hacer es un diseño al principio, es decir, no esperéis a tener el juego o el programa muy avanzado, hacerlo al principio porque os va a facilitar la vida. De hecho, vais a definir un mapa, una estrategia de distribución de bancos de memoria al principio y posiblemente la vais a cambiar, a no ser que lo tengáis mucho, o sea, muy claro y tengáis mucha experiencia en hacer esto, que os sirva, que ya el primer diseño os sirva sin ningún cambio, ¿no? Yo el primer diseño que hice, pues no coincide con esta foto que ha quedado. De hecho, en algún tutorial os enseñé el mapa y en el banco número 2 eh, no era exactamente así, ¿vale? Hice algún cambio. De hecho, yo creo que he tenido unas 5 o 6 versiones del mapa de memoria. Lo que sí tenéis que intentar es tener claro qué vais a poner más o menos en cada banco, ¿vale? Aunque luego, como os decía antes, podéis decidir que el soundtracker en vez de en el rápido 1 va en el lento número 2, ¿no? Pero sí tener una idea, un primer diseño que os prometo que os va a facilitar el, el codificar el juego y programar el juego. ¿Vale? Y este, repito, es el que he elegido yo, pero tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que ya os he contado alguno de ellos antes, pero hay otras estrategias. Eh, Os voy a enseñar un libro que se llama Coding the Impossible, en el que se recogen técnicas
de la DemoSync del Z80 para el Spectrum, firmado por Alice Vinogradova, ¿vale? Eh, es una pasada este libro, es increíble todo lo que contiene. Está en GitHub, lo podéis ver. eh, Alice Vinogradova tiene este repositorio de GitHub que se llama OISEE, OIC, ¿vale? Y aquí en Antiquitoy es donde está este libro, Coding the Impossible, yo me lo he bajado en PDF. Y aquí, si vamos al capítulo donde habla de la distribución de memoria, pues veis la propuesta hecha recogida en este libro para distribuir el contenido de los bancos de memoria. Lo que sí que tiene en común con el Tuercas 128 Framework y con la mayoría de literatura que hay por ahí es que en el banco número 2 se mete el código principal, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, vamos a ver lo que hay. Fijaros, aquí los bancos que están marcados como C son los de memoria contenida. Y aquí, en el número 3, que es de memoria contenida, propone poner el Soundtracker, ¿vale? Como me decía a mí este programador de Europa del Este, ¿vale? Con toda la razón del mundo, que yo no lo he hecho así per se, ¿vale? Eh, en otra zona de memoria contenida están los sprites, eh, el juego de sprites, un juego de sprites, el número 1. En un bloque de memoria no contenida hay un juego de sprites número 2. En el banco número 4, que es no contenida, mete datos extra. Y en el banco 0, level data, que entiendo que es el mapa del juego, ¿no? Datos de los niveles. ¿Vale? Pues es otra distribución que tiene cosas en común con la que os he explicado en Tuercas 128 Framework. Lo principal, lo del banco número 2, eso es, vamos, yo diría que es un sí o sí, no negociable, diría yo. Y, y nada, es otro ejemplo de cómo distribuir los bancos de memoria. Eh, Déjame ver alguna otra cosa que os quería contar. Vale, sí. eh, ya lo adelanté un poquito, ¿no? Eh, si queréis poner de forma dinámica en los bancos rápidos, código y datos críticos y los bancos lentos, el resto, necesitáis tener un cargador que haga esto, ¿no? Pues es el caso de Tuercas 128 Framework. Tiene un cargador, ¿vale? En el que vemos aquí eh, los 8 bancos de memoria con la descripción de lo que hay en cada uno, ¿vale? Eh, Aquí está sin tamaño, porque el tamaño lo calculo en tiempo de ensamblado, ¿vale? El tamaño de cada banco, hasta que no lo ensamblo, no sé cuánto ocupa, entonces eh, lo tengo con esas etiquetas que luego en tiempo de ensamblado cubro. Y entonces el cargador lo primero que hace es detectar el hardware, ¿vale? No voy a entrar en detalles de cómo se hace, así a rasgos generales es switcheando, bueno, usando unos puertos de los modelos de 128K para ver si pasa una cosa, estoy en un modelo, si pasa otra, estoy en otro modelo, y en función de si estoy en los modelos plus 2A, plus 3, hago una cosa distinta o complementaria, mejor dicho, a si estoy en los modelos 128 o plus 2, ¿vale? Y luego, usando las llamadas a la ROM del Spectrum, pues voy cargando pues, el bloque de la pantalla, o sea, el banco 5, el banco 2, los voy cargando, el banco 0, el banco 7, y luego ya el banco lento 1, el banco lento 2, el rápido 1 y rápido 2. Te repito, dependiendo del módulo en que esté, pues aquí unas veces será el 1
y el 3 y el 4 y el 6, o al revés, aquí el 4 y el 6, el 1 y el 3. ¿Vale? Pues eso también es importante, tener un cargador que haga esa detección y cargue cada banco en su sitio y luego pegue el salto a el código principal del juego. Bueno, me he enrollado bastante con lo de la memoria y vamos a ir a un tema más visual, que es el tema de los bloques animados. Un bloque animado eh, son estos gráficos que tienen unas ciertas fases de animación, incluso cambian de atributo. Estas llamas, por ejemplo, no sé si os fijáis que tienen dos tonos de rojo, ¿vale? Otro bloque animado son estas ventanas de aquí, que de vez en cuando aparece un bicho volando, ¿no? El monstruo este rojo con alas o esta espiral que, que- que sube y baja son sprites, no son bloques animados. Esta plataforma que desaparece y vuelve a aparecer es bloque animado. Bloque animado en general son elementos gráficos con una cierta animación, con una cierta solidez y profundidad. Solidez quiere decir si el personaje principal puede chocar con ellos, y profundidad quiere decir si pasa por delante o por detrás. Por ejemplo, en el caso de la llama, Perseo pasa por detrás, ¿no? Entonces, eso es un bloque animado. Un elemento gráfico con un cierto número de fases de animación que se mueven a una cierta velocidad, tienen una solidez y una profundidad y no se mueven del sitio, ¿no? Por ejemplo, otro bloque animado, aunque no lo parezca, es esta serpiente que aparece ahí, ¿vale? Esa serpiente, aunque aparente que tiene un cierto desplazamiento, realmente es un bloque animado, creo que es de 4x3 caracteres de ancho y alto, 3x4, 3 de ancho y 4 de alto, ¿vale? Pero jugando con la animación, da la impresión que se mueve, ¿no? Realmente es un bloque animado. El- los bloques animados a la hora de renderizar son más rápidos que los sprites, aparte no tienen máscara, eso es lo que facilita que sean más rápidos. Y siempre que se pueda, es más recomendable usar bloque animado por esa razón, que son más rápidos. ¿Vale? Aparte, por ejemplo, esta serpiente tiene la característica, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer en los bloques animados. Eh, ¿Cómo se añade un bloque animado al juego? Usando tuercas 128 frame. ¿Vale? Vamos a añadir aquí en la pantalla, en la primera pantalla del juego, un bloque animado, ¿vale? Voy a añadir una llama verde y amarilla. Voy a utilizar el mismo bitmap que las llamas rojas para no romperme mucho la cabeza, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es diseñar y definir cómo se va a comportar el bloque animado. En el caso del ejemplo que vamos a hacer ahora, voy a reutilizar las llamas, ¿vale? Con lo cual voy a utilizar este gráfico de aquí, que tiene 4 fases de animación. Aquí si os fijáis, en cada fase de animación pues está la conversión a número. En este caso tiene 2 caracteres de ancho y 1 de alto, ¿vale? Con lo cual ocupa 16 bytes cada fase de animación. Entonces, una vez que tengo dibujadas las fases de animación del bloque animado, lo vamos a incorporar al juego. Si vamos a nuestro editor de texto, en mi caso utilizo el Notepad++, hay que ir a la carpeta que se llama FSM, y dentro de la carpeta FSM hay un fichero que se llama
abdevtables, ¿vale? Tablas de definición de bloques animados. Si vamos ahí, ¿vale? Lo primero que hay es una tabla de punteros, ¿vale? Perdón, me he comido un paso que es este. Antes de venir aquí, hay que venir a este otro fichero que está en la misma carpeta, FSM, y es el fichero ABTypes, tipos de bloques animados. Aquí están recogidos todos los bloques animados que va a tener el juego. Y son simplemente pues, etiquetas de ensamblador, ¿vale? O constantes o como lo queráis llamar, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una que es la 0, que es la pira, la llama esa que se movía, y ahí está 44. El framework permite tener 64 bloques animados, del 0 al 63, ¿vale? Y tiene que haber uno especial que se llama last, que es el último, ¿no? Voy a añadir aquí un bloque animado nuevo, que lo voy a llamar tutorial, que es el 45. Entonces, cuando añado un bloque animado nuevo, la variable last tiene que ser igual a 45, ¿vale? Esto es para facilitar luego el renderizado de los bloques animados. Entonces, primero, darle un número al bloque animado que voy a añadir, ¿vale? Ya voy por el 45, bueno, realmente es un 46 porque empiezan a hacer. Segundo, ahora sí, voy al fichero abdevtables, tablas de definición de bloques animados. Y aquí hay que hacer dos cosas. Por cada tipo que defino aquí, tiene que haber una entrada en esta tabla de punteros, ¿vale? Voy a añadir la entrada para el bloque animado que voy a definir nuevo, ¿vale? Lo voy a llamar tutorial, ¿vale? Realmente esto de aquí es una etiqueta donde van a estar los parámetros que definen el comportamiento del bloque animado. Con lo cual, esto de aquí se convierte en una tabla de punteros a la definición a los parámetros de definición de todos los bloques animados. Y esto es una tabla que al renderizador y al gestor de entidades bloque animado le va a facilitar la vida, ¿no? Porque va sabiendo que estoy llamando, o cuando renderice en el mapa, sabiendo que estoy renderizando el bloque animado número 45, ¿vale? El framework va a venir a esta tabla, ¿vale? De esto no os tenéis que preocupar, eso lo hace el framework. Va a venir a esta tabla, va a encontrar que el bloque animado número 45 tiene asociada esta posición de memoria, veis que es un def w, es una palabra de 2 bytes, 16 bits, y voy a tener que definir en esta posición de memoria, en un sitio, los parámetros de ese bloque animado, ¿vale? Lo voy a añadir y una vez que esté hecho, pues seguro que ahora me estoy explicando fatal, pero cuando lo veáis lo vais a tener más claro. En este mismo fichero, en las tablas de definición de bloques animados, al final añado los parámetros de este nuevo bloque animado, que he llamado tutorial. Esta etiqueta de aquí es realmente a la que se hace referencia en esta tabla de punteros, ¿vale? Entonces, recapitulando, lo primero que hago es añadir esta etiqueta, ¿vale? Es una constante 45 con un identificador que va a definir mi bloque animado. Luego, en el otro fichero, en el de la tabla de definición de bloques animados, añado esto de aquí y esto otro de aquí, ¿vale? Que aquí es donde está la enjundia. Aquí es donde están los parámetros del bloque animado que voy a definir. El primer parámetro es el número de fases de animación del bloque animado. Como veis, son 4. Aquí hay un tema importante, dice número de fases de animación sin incluir la fase de stop, ¿vale? Ya veremos más adelante lo que es la fase de stop. De momento, este bloque animado que voy a añadir no tiene fases de stop,
Va a ser un bloque animado que va a ir moviéndose, animándose con estas fases de animación, con estos gráficos, y no tiene fase de stop. Que ya repito, ya os comentaré lo que es la fase de stop. El siguiente parámetro, que también es un byte como el de arriba, es la rutina de renderizado. ¿Vale? Para optimizar la velocidad de renderizado de los bloques animados, tengo una rutina por cada tamaño de bloque animado. No es exactamente así, pero bueno, más o menos. Entonces aquí realmente le estoy diciendo al framework que cuando vaya a pintar este bloque animado utilice la rutina de 2x1. ¿Vale? De 2x1 porque es un bloque animado de 2 caracteres de ancho y uno de alto. ¿Vale? Otro parámetro que le indico aquí también para facilitar la vida y que sea un poquito más rápida la rutina de renderizado es lo que ocupa cada fase de animación en bytes. ¿Vale? Como os decía antes, cada fase de animación, en este caso, al ser de 2x1, son 16 bytes. ¿Vale? Veis aquí los 16 bytes que componen el bitmap de este bloque animado, de esta fase de este bloque animado. Este 68 de aquí, lo amplío, este 68 son este byte aquí de la izquierda y este 34 el de la derecha. ¿Vale? Lo mismo para los siguientes scanlines de esta fase de animación. Entonces aquí le digo que cada fase de animación ocupa 16 bytes. El siguiente parámetro eh, indica el tipo de ciclo de animación. Tengo dos formas de animar los bloques animados. Uno que se llama up-down y otro up-first. El up-down quiere decir que si esta llama tiene 4 fases de animación, va a ir alternando la 1, la 2, la 3, la 4. Y si tengo up-down, quiere decir que cuando llegue a la 4, la siguiente fase de animación va a ser la 3, la 2 y la 1. Bueno, realmente se enumeran, esta es la 0, 1, 2, 3, y cuando llegue a la 3 va a volver a la 2, 1, 0, cuando llegue a la 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. ¿Vale? La otra forma de definir el bloque animado es up first. En este caso, quiere decir que cuando hace el ciclo 0, 1, 2, 3, aquí en vez de volver al 2, vuelve a la 0. ¿Vale? Y haría otra vez 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Porque en algunos casos me interesará hacerlo de una forma y en otros casos de otra. Vamos a dejarlo a no. Y este último parámetro es la clase de bloque animado. Hay varias clases de bloques animados. ¿Vale? Hay la simple. La simple es, por ejemplo, las llamas que es simplemente un bloque animado que se anima, no hace nada más. Las de tipo objeto, object, que pueden tener una cierta interacción con el personaje principal, pues por ejemplo los puñales, la energía, el escudo, el rayo. Las de tipo botón, que también tienen una cierta interacción con el bloque, o sea, con el personaje principal y además lanzan un evento, pues por ejemplo las cadenas del juego o un botón que puedas tener en el juego que cuando lo toques lanza algo, ¿vale? Después los bloques animados de tipo gate, puerta, que son precisamente las que están relacionadas con los bloques animados de tipo button, ¿vale? De tal forma que un button o un gate, mejor dicho, tiene que estar relacionado con un button mediante un flag de un bit, ¿vale? Cuando se define en el mapa
un bloque animado de tipo button, le vas a decir un flag de un bit que se va a activar cuando el personaje principal lo toque, ese bloque animado, se activa ese bit y va a haber otro bloque animado de tipo gate en esa misma pantalla o en otra, no tiene por qué estar en la misma, que va a detectar ese cambio de ese bit y va a proceder a realizar algún tipo de acción, ¿vale? Que son las puertas de Perseo, ¿no? Cuando tocas las cadenas, cuando Perseo toca una cadena, se levanta una puerta, ¿vale? Pues la cadena es de un bloque animado de tipo button y la puerta un bloque animado de tipo gate. Y después están los bloques animados de tipo bubble, burbuja. Realmente los de tipo bubble son igual que los de tipo button, ¿vale? La diferencia está en que los de tipo button eh, son bloques animados que están quietos y cuando Perseo los toca, o el personaje principal los toca, hacen un ciclo de animación y se paran, ¿vale? Y los de tipo Bubble es al revés, están animándose y cuando el personaje principal los toca, se, pa se para, ¿vale? Entonces, realmente antes os lo estaba diciendo mal, las cadenas en Perseo son de tipo Bubble. Si os fijáis, las cadenas están animándose. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí abajo. ¿Vale? La cadena está animándose de forma continua. En este caso es de, creo que es up-down. Access, bueno, es igual. Y cuando Perseo lo toca, ¡pum! Se para, se va a la fase stop, ¿vale? A la fase de animación stop, que es la que os decía antes, que aquí realmente este 4 hace referencia a que mientras la cadena se está animando tiene 4 fases de animación y luego tiene un bitmap, un gráfico más para la fase de stop, ¿vale? Que no está contabilizada aquí, ¿vale? Pues lo que os comentaba, la cadena es un bloque animado de tipo bubble que está animándose y cuando Perseo la toca, ¡pumba! Se va a la fase de animación stop, ¿vale? A esa fase que yo he llamado de stop. Los botones es al revés. El botón es la típica palanca que tienen los juegos, que está quieta, y cuando va el personaje y la toca, se anima, pasa algo y se queda quieta en otra posición distinta, ¿vale? Entonces, por eso, eh, el framework le he puesto esos dos tipos de bloques animados, que en el fondo hacen lo mismo, generan un evento, pero en un caso inicialmente está quieta, se toca y se anima, y en otro caso es al revés, está moviéndose y cuando la toca el personaje se para y también genera un evento. La llamé Bubble, burbuja, porque mi idea principal era poner burbujas así como haciéndose grandes y pequeñas y que cuando Perseo la cogiera, la tocara, se parara, ¿no? Al final no usé burbujas, puse las cadenas estas, ¿no? Y bueno, pues esto es la clase de bloque, las clases de bloque animado que tiene el framework. Son estas 5, son fijas, esto no hay que programar nada, simplemente hay que elegir aquí el tipo de cadena perdón, el tipo de clase que le queremos dar a este bloque animado, al bloque tutorial, y punto. Y ahora viene una sección de parámetros de bloque animado en que se define un parámetro por cada fase de animación. Entonces, fijaros que aquí hay 1, 2, 3, 4 atributos, ¿vale? Más el de stop, que repito, los de simple no tienen fase de stop, pero hay que definirlo igual.
hay un atributo por cada fase de animación. Esto permite que en cada fase de animación el bloque animado tenga un color distinto, ¿vale? Lo mismo para la dureza y profundidad. La dureza y profundidad es, si es sólido, dureza hace referencia a si es sólido, a si mata, a si está es transparente, es decir, no interactúa con el personaje principal. Y la profundidad hace referencia a si está delante o detrás, ¿vale? Si vamos, ¿vale? La profundidad, es, por ejemplo, esta columna que no es un, la columna esta no es un bloque animado, pero bueno, para ilustrar lo que es la profundidad, ¿no? Por ejemplo, los ladrillos esos blancos están en el fondo y la columna, la profundidad de la columna, en este caso es primer plano, ¿no? Son distintas profundidades que ya las expliqué en el otro tutorial, ¿vale? Pues a los bloques animados también se les puede dar dureza y profundidad. Y también es dureza y profundidad por cada fase de animación. 2, 3, 4, más la fase de stop, que repito, en este caso es un bloque animado simple que no utiliza fase de stop, pero hay que definirla igual. Y después la duración. La duración es el número de iteraciones del bucle principal de juego que dura cada animación, ¿vale? Y también hay que definir una por cada fase de, de bloque animado. Y después aquí, esto quizás es un poco más difícil de entender. Os decía que este gráfico, este bloque animado, tiene 4 fases de animación, ¿vale? Pero imaginaros que solo tiene 3, ¿vale? Imaginaos que solo tiene 3. Pues aunque solo tuviera 3, para dar para darle más vidilla, podría decirle, olvidaros de esta, que es la de esto, ¿no? Como solo tengo 3, podría seguir diciéndole que tiene 4 fases, ¿vale? Pero que al llegar aquí reutilice la 1, ¿vale? Esto quiere decir que este bloque animado va a animarse entre la fase 0, 1, 2 y 1, ¿vale? Y luego como es up-down, luego va a venir hacia atrás. Va a ir a la 2, la 1 y la 0. Esto quiere decir que vendría a la 0, la 1, la 2 y luego cogería otra vez la 1, ¿vale? Aún teniendo 4 fases de animación, ¿vale? Esto da, aunque pueda parecer tonto e inútil, realmente inútil, da flexibilidad porque en bloques animados que tengan muchas fases de animación o que quieras darle un cierto comportamiento, usando pocos gráficos y por tanto ahorrando memoria, con este juego que te da este parámetro de aquí, puedes darle la sensación al jugador de que tiene muchas más fases de animación y muchos más gráficos detrás de los que realmente tiene, ¿vale? Entonces, para lograr ese efecto puedes jugar con esto que acabo de escribir aquí ahora, con el número de fases y también con esto, con este parámetro de up down o up first, ¿vale? Eh, te da ese juego para utilizando menos memoria, menos gráficos para definir el bloque animado, poder tener, pues, yo que sé, aquí hasta todas las fases de animación que te dé la gana, ¿vale? Aunque solo tengas 3 o 4 o 5 gráficos definiendo el bloque animado, jugando aquí con lo que pongas en este parámetro, pues puedes engañar al ojo del jugador. Vamos a dejarlo como estaba. Vale, vamos a continuar añadiendo un bloque animado. Luego modificaremos estos parámetros para ver qué efectos se pueden conseguir. Vale, creo que solo me queda lo último, que es pues añadir en el mapa
un bloque animado de este tipo que acabo de incluir en el juego, ¿vale? Entonces voy a ir a la pantalla. Ah, no, perdón, me queda otra cosa. Me queda otra cosa, que es que en un sitio le he dicho, eh, en un sitio he puesto los bytes que componen el gráfico, ¿no? En un sitio tendré que ponérselo. ¿Dónde es? Pues es en esta carpeta, graphics. Tenemos que ir a este fichero que se llama bitmaps de bloque animado, AB bitmaps, y hacer algo parecido a lo que hicimos en el otro fichero. Añadir aquí un puntero al sitio donde realmente va a ir definido el bitmap, ¿vale? Esta es una tabla de punteros y tiene que haber aquí una entrada por cada bloque animado y luego efectivamente en algún sitio decirle dónde se definen, dónde están los bytes que componen el bitmap del bloque animado. Lo añado y os lo explico. Vale, pues aquí he hecho un include de un fichero que es realmente donde están los bytes que componen el bitmap de todas las fases de animación del bloque animado. ¿Vale? Delante tiene un byte que, byte no, es una palabra que dice qué tamaño tiene, ¿no? Esto es para facilitar al renderizador. Eh, Quedaos con que hay que añadir estas líneas, ¿vale? Un include de un fichero donde esté definido el bitmap, más también en la tabla de punteros esto de aquí, ¿vale? Y entonces, ¿dónde está este fichero? Pues este fichero está en esta carpeta graphics AD, que de momento no está en ningún sitio, pero voy a copiar el de la pira. Voy a copiar este. Había un tutorial y lo edito, ¿vale? En vez de pira, pongo un tutorial, ¿vale? Y aquí están los numéricos que están definidos en vuestro editor de gráficos, que como sabéis yo, bueno, por razones que no venía al caso, utilizo la Excel, macros de Excel, y todos esos numeritos, 68, 34, son los que están aquí. Fijaros un detalle, que es, bueno, como curiosidad, fijaros que aquí viene, aquí aparece 68, 34, 118, 102. 68, ampliar un poquito más, 68, 34, 118, 102. ¿Por qué? Los almaceno así en zigzag, también porque la rutina de renderizado de, de los bloques animados optimiza un poco, ¿vale? Permite optimizarla y que sea más rápida, ¿vale? Si lo almaceno en este orden, luego cuando estoy pintándolo, el algoritmo renderizado lo tengo un poquito, lo permite optimizar y es un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, si utilizáis un editor que no son estas macros de Excel, eh, los editores de gráficos que hay por ahí permiten hacer este tipo de cosas, decidir cómo se almacenan los bytes que se generan, ¿no? ¿Vale? Pues eso, aquí cada fila de estas es una fase de animación del bloque animado, ¿vale? Uno es este de aquí, el 2, o sea, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Pues esto se corresponde con cada una de las tres filas que hay aquí, ¿vale? Y ahora sí, lo último que hay que hacer es incluir en el mapa, en las pantallas donde me interese, pues este bloque animado que acabo de añadir, ¿vale? Pues voy a añadirlo en la pantalla inicial de Perseo, que las pantallas están en la carpeta Screen. Vamos al mapa, a la pantalla 0
13, ¿vale? Os invito a que veáis el tutorial donde explico cómo se definen las pantallas en Turcas 128 Framework. Pues en la sección de bloques animados y sprites, que es esta de aquí, recuerdo que hay una sección donde se definen los bloques y hay otra sección donde se definen los bloques animados, los sprites, todo lo que no son bloques y superbloques. Y ahí añado este bloque animado que acabo de crear. En la posición X8, la posición Y11, este parámetro que es la fase inicial de animación, este otro parámetro que es un delay, un retardo que se puede añadir para que cuando se pinte la pantalla, en vez de empezar a animar de forma inmediata, el bloque animado pues tarde X, un número determinado de iteraciones del bucle principal de juego. Eso se controla con este parámetro. Y el último parámetro, que yo creo que este parámetro cuando os expliqué las pantallas no estaba, lo añadí a posteriori cuando estaba acabando el juego. Este parámetro es un flag de un bit, que quiere decir que el bloque animado no se pinta hasta que este bit no está activo, ¿vale? Lo que pasa que hay un flag de un bit que es el FF, el 255, que es especial, que este flag de un bit es como si no existiese. Entonces, si queréis que el bloque animado se pinte sí o sí siempre, hay que utilizar este flag, el FF. Por ejemplo, este bloque animado de aquí no se va a pintar hasta que el flag de un bit, hasta que el flag FE, el 254, no esté activo. O este otro, que es el flag 253, FD en hexadecimal, hasta que este flag no esté activo, este bloque animado no se va a pintar, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando estaba acabando el juego, añadí ahí una funcionalidad que es que cuando encuentras el último trozo de pergamino, aparecen unas flechas en las pantallas que te indican la ruta para llegar a la guarida de Medusa. Entonces, esas flechas son bloques animados, son flechas parpadeantes. Cuando arrancas el juego, obviamente no están. Solo aparecen cuando has conseguido las 6 piezas del pergamino, ¿vale? Entonces, cuando consigues las 6 piezas del pergamino, el programa, mi juego, activa este flag, el FD, con lo cual este bloque animado va a mostrarse en pantalla, ¿vale? Hay otro flag que es el FE, que es cuando ocurre otra cosa, ¿vale? Que es cuando Perseo se sacrifica. Entonces, ahí se muestra otra ruta, que es una ruta a una entrada secreta, y eso se controla con otro flag de un bit, que es el 254, ¿vale? Y eso permite que se muestren otras flechas distintas a las que se muestran cuando has conseguido las piezas de pergamino, ¿no? Bueno, creo que ya no es ningún spoiler, habréis visto todos los vídeos que Perseo tiene los finales. Pues tengo dos flags para controlar eso, que cuando tengo las 6 piezas del pergamino recuperadas, activo este flag y se muestran ciertas flechas que te indican la guarida Medusa, y cuando en vez de matar a Medusa Perseo se sacrifica, se desactiva este flag, el FD, y se activa el FE, y se muestran otras flechas que indican la ruta hacia el segundo final, al final alternativo de Perseo. Bueno, pues eso es lo que se indica con este último parámetro, que os repito, el flag FF es un especial. El flag FF significa
no hagas caso de él, es como siempre, si siempre estuviera activo, con lo cual todos los bloques animados que tienen flag FF siempre se van a mostrar. Venga, pues hemos añadido este bloque animado tutorial. Vamos a ensamblar el juego y vamos a ejecutarlo y a ver qué aspecto tiene. Vale, fijaros, aparecen ahí esas llamas, verdes y rojas. Verdes y rojas porque en la tabla de definición de ese bloque animado, ¿vale?, va alternando todas las fases de animación entre verde, verde oscuro y hay una fase de animación que es roja. Esta de aquí, olvidaros, que es la de la fase de stop, que los bloques animados de clase siempre no tienen. ¿Vale? Pues ahí controlar los colores. Vamos a cambiar esto. Vamos a decirle que la fase roja pues dure un poquito más. ¿Vale? En vez de 4 iteraciones del bucle principal del juego, ponemos 16. Perseo se mueve a 25 frames por segundo, con lo cual 25 frames por segundo son 4 milésimas de segundo, ¿no? Con lo cual 0,04 segundos. Bueno, hacer la cuenta, pues 4 iteraciones del bucle son 0,16 segundos. Creo que me falta algún sitio. En cualquier caso, lo importante es que son iteraciones del bucle principal de juego. Y este 16 quiere decir que esta fase de animación va a durar 4 veces más que esta otra. ¿Vale? Quedaros con este dato. El tiempo en segundos o milisegundos es lo de menos. Si el juego se mueve rápido, en la práctica vais a contar el tiempo en vez de en segundos o milisegundos en iteraciones del bucle de juego. Una vez que tenéis un framework, un juego que se mueve rápido, al final nos va a dar un poco igual segundos o milisegundos. Por lo menos a mí me pasa. Pero bueno, cambiamos ese 4 por 16, ensamblamos, ejecutamos en el CSAUS, en el emulador, y vemos. Fijaros, cuando es de color rojo se queda ahí un poquito de tiempo más parada. ¿Vale? Voy a cambiar otra cosa. Voy a ir al mapa y en vez de la posición 11 voy a ponerlo en la posición 20. Posición 20 vertical. Fijaros que Perseo pasa por delante, ¿vale? Por delante de la llama. ¿Por qué? Porque en la tabla de definición del bloque animado, en profundidad y en la zona, en el sitio donde decimos la profundidad, le estoy diciendo que el bloque animado esté en el background. Es lo que significa esa B. Si cambio B por F, va a ir al foreground. Y vemos qué efecto tiene. ¿Veis que ahora pasa por detrás? Y vamos a cambiar otra cosa. Vamos a ponerle dureza. Vamos a decirle que es sólido, ¿vale? Que todas las fases son sólidas. No, la primera fase nada más. Voy a decirle que la primera fase es sólida. Las dos primeras. Vamos a ver qué pasa.
Fijaos que esto se pone con más, ¿vale? Esto ya, si queréis profundizar, podéis ver, bucear por el código de Perseo, donde se define esto solid y esto F, y veréis que poniéndole aquí un más funciona, ¿vale? Si sabéis binario, pues decimal, no tendréis dificultad en entenderlo. Vamos a ver este cambio, qué es lo que pasa. Fijaros, como hay dos fases que es sólida, el framework detecta que hay ahí como una escalera, pero cuando se ponen las otras dos que no es sólido, el Perseo se cae, ¿no? ¿Vale? En una de las fases es como estos escalones de aquí, como estas baldosas. ¿Vale? Si coincide que cuando llego ahí está en esas fases, el Perseo sube, pero cuando vuelve a las otras se cae. Vamos a hacer otro cambio y vamos a poner esto otro. ¿Qué he hecho? Vamos a ponerle que esta fase mata, ¿vale? Para eso es aquí me combina, ¿no? 1, 2, 3, se me combina aquí. Vale. La solidez y profundidad también sirve para decirle a los bloques o superbloques y también a los bloques animados si matan o son inocuos, ¿vale? Al personaje principal. Esto aquí no me está funcionando y ahora mismo no recuerdo por qué. No sé si es porque tiene sólido. A ver. Vale, sí, vamos a ponerlo aquí que es. A ver, déjame ver. Vale, que sí, vamos a poner esto. Vamos a ponerle con esto. Vamos a poner todas las bases así. Traca, traca. Que no me haya comido nada. 1, 2, 3, 4, 5. Compilar, a ensamblar, mejor dicho. Vamos ahí. Ahora las llamas cambiar la posición para ilustrarlo mejor porque no se vio mal, no se vio bien. Déjame poner esto un poquito más a la izquierda y lo vamos a ver mejor ahora. Vamos a ello. Versión. Si os fijáis, aquí lo que he hecho es en los mismos atributos de solidez o profundidad, le he puesto que el bloque mata, ¿vale? Entonces cuando lo sí, ¿vale? Y eso lo he hecho en el mismo sitio, ¿vale? Diciéndole que aparte de estar en el background, el, el bloque es de tipo muerte.
Y bueno, voy a hacer un último cambio también para ilustrar lo de los flags que os comentaba antes. Fijaos, voy a poner aquí en vez de FF el repito, el flag FF es un flag especial que siempre está activo, ¿vale? Entonces por eso siempre se muestra el bloque animado que tenga ese flag asociado, siempre se muestra. En cambio, si lo cambio, valga la redundancia, por este otro, por uno que inicialmente está desactivado, veréis que la llama no se muestra. ¿Vale? No se muestra ya. Y hasta que por programa, de alguna forma, este bitmap, que os recuerdo que está aquí definido, one bit flag, one bit flag, eh, ¿vale? Bueno, os lo busco luego. Hasta que por programa este 013, hasta que por programa este flag no se active, ¿vale? La llama verde y roja no se va a mostrar. En cambio, si esto lo ponemos como antes, como ese flag es especial y siempre está activo, ya se muestra desde un principio. ¿Vale? Siempre está activo. Y después, otra cosa que os voy a enseñar es este parámetro de aquí. Voy a poner aquí, por ejemplo, 128. Vamos a ver qué pasa poniéndole ahí 128. Pues lo que pasa es que hasta que no pasan 128 iteraciones del bucle principal del juego, la llama no se va a empezar a animar. Fijaos que está parada, ¿vale? Y ahí ya se anima, con el ciclo normal de animaciones. ¿Vale? Y sigue matando. Bueno, pues creo que como, como inicio para el tema de los bloques animados es bastante. Se me ha alargado un montón este vídeo. Y creo que nada más por hoy. Venga, chao.